historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su programa tan gustado, La Historia No Contada. Antes de comenzar en el tema que seguimos con las batallas ocurridas en la primera invasión norteamericana, quiero hacer varios comentarios. Primero, darles la muy cordial bienvenida a los nuevos suscriptores. Cada vez está creciendo más este programa. Gracias a ustedes, gracias por sus likes, gracias por sus... todo lo que ello encierra, sus comentarios, que por cierto, hablando de los comentarios, al señor Gisette Muñoz, que precisamente me hizo unas preguntas muy interesantes, que era estandarte, guión, bandera, ya se lo contesté por el correo del último programa donde hablo de las banderas históricas, de esta intervención del 46 al 48, ya le contesté científicamente qué es guión, qué es bandera, qué es... Y le aclaro que la vexilología es la ciencia que estudia las banderas, con V, vexilología con X. Y la numismática es la que estudia monedas y billetes, sí, pero si en algún momento lo mencioné, que no recuerdo haberlo mencionado en ese programa de banderas, si en algún momento lo menciono es porque hay una transversalidad en los ejes de las ciencias, porque, por ejemplo, en la bandera se lleva el escudo nacional, pero en la moneda también se lleva el escudo nacional. Entonces, y en la heráldica de México también se lleva el escudo nacional. Entonces, heráldica, en las condecoraciones de México se distinguen por el escudo nacional también, por sus águilas. Entonces, en sí, en mi libro este de apuntes breves de la historia de México, tengo un apartado en este, y nada más quedan como 8 libros, y este es el de breve historia de la educación, ahora que está tan de moda la educación, bueno, para los jóvenes normalistas que sepan un poquito de la historia, 5 siglos aquí resumidos. Bueno, pues en el libro hago precisamente un resumen, una cuantía de qué condecoraciones mexicanas llevan el escudo nacional. Por lo regular es el distintivo, casi todas las condecoraciones militares tienen el escudo nacional. Pero bueno, pues esto aquí está en la página 108, dice el águila nacional en las condecoraciones mexicanas. Y ahí voy cronológicamente mencionando qué condecoraciones hay hasta el cierre de esta publicación, que fue el 2021. Puede ser que haya más. Bueno, otro de los comentarios que quiero hacer, entonces ya están respondidas sus preguntas, sus cuestionamientos al señor Muñoz, y muchas gracias por sus comentarios. Otro que quiero hacer público también mi agradecimiento y de alguna manera el otorgar. En varios programas he agradecido el apoyo económico que ha hecho tanto para el canal como para un servidor en lo particular, que no puedo decir su nombre por petición propia, pero sí debo de agradecer, es de honor agradecer, es de caballeros, al licenciado de Monterrey, que nos ha apoyado tanto. Muchísimas gracias, señor licenciado, y para sus nuevos proyectos, y como sé que usted es un amante de México y de la historia de México, en agradecimiento le enviaré prontamente hasta la Sultana del Norte estos ejemplares facsimilares del himno nacional, de sentimientos de la nación y del acta de independencia del Imperio Mexicano, que son documentos facsimilares que en la época del presidente Calderón, a él le toca, ustedes recuerdan, la celebración del bicentenario del inicio de la independencia, porque hasta ahora estamos celebrando la consumación. El año pasado se celebró en
2021, los 200 años de la consumación. Bueno, en el 2010, del inicio de la independencia al presidente Calderón, y había mucho apoyo para la historia, y aparte que es una persona que le gusta y conoce la historia. Bueno, pues en el Instituto Nacional de Antropología e Historia se dio la indicación de que se sacaran copias facsimilares casi al tamaño real, igual con el papel manchado, envejecido, todo muy bien hecho, de documentos, y son, si mal no recuerdo, son entre de 1 a 7 o a 10 documentos, y los primeros 3 que yo compré de más porque sabía que se iban a acabar. Lo malo que tiene el INAH, pese a muchas otras cosas, es que hacen réplicas, hacen reproducción de documentos, réplicas de piezas históricas, hacen un tiraje muy grande, se distribuye por muchos años o por varios años, y cuando se termina ese tiraje no vuelven a sacar otra producción cuando han visto de que ha sido benéfico, se ha vendido, no se ha quedado ahí en los anaqueles. Entonces, pues lo dejan de hacer y es una tristeza. El documento número 1 es Sentimientos de la Nación, de José María Morelos y Pavón. Bueno, pues aquí viene anverso y reverso el documento facsimilar. El documento número 2, perdón, este es el himno nacional, perdón. Es portada, anverso y reverso de una partitura de aquella época del siglo XIX, discúlpenme. El 1. El 2, sí, Sentimientos a la Nación, que es el verde. Aquí se alcanza a ver un poquito lo que es el documento, bien todo extendido, y todos venían con una explicación. Ahí está el matasello del INAH, el ACRE, y que se le cayó el celofán. Bueno, pues es para mí uno de los más bonitos y más importantes, no que los demás no lo sean, pero es la copia idéntica a la que está en el Archivo General de la Nación, y es el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, con su explicación, todo esto. Y bueno, están nuevecitos, no le falta el celofán, que se le desprendió, pues es un celofán muy delgadito. Bueno, pues esto, señor licenciado, en agradecimiento, el programa de la historia no contada y su servidor Ricardo Trillanes se los manda hasta Monterrey, Nuevo León, por correo certificado, para que los tenga usted ahí y les dé el mejor uso, que yo sé que así se va a hacer, el uso más apropiado para estos documentos, para que vean que no nada más en el pedir está el dar, también hay una reciprocidad, aparte de la información, de las investigaciones que llevo a cabo aquí en este programa, que, por cierto, si yo me llego a equivocar, si digo una palabra por la otra, porque no lo edito, voy de corrido, hagan de cuenta que es un programa en vivo. Siempre que ustedes lo vean, tengan esa sensación que estamos en vivo, aunque sea un programa grabado, porque así como ahorita me equivoqué, corrijo en el momento, si me acuerdo, se me hace la observación, pero si no, en el cuadro de diálogo, ahí yo dejo precisamente la fe de ratas, la nota correctiva, todo. Alguien me preguntó respecto a un programa, y no le doy mucha importancia, simplemente les digo, fíjense bien qué programas de historia ven o escuchan, porque este programa tiene audiencia en radio y también en YouTube. Yo sé que el sol nace para todos, pero eso no te da la libertad de decir tonterías o de no estudiar lo que vas a decir. Gente que estudió otra carrera y le gustó la historia y dice que son historiadores y se saben relacionar y después se vuelven las vacas sagradas, y eso cree que les da el margen a decir tonterías o a equivocarse sin corregir. Y ciertamente me hicieron la observación y lo vi este programa donde esta persona menciona que Santana había retirado las tropas, hablando también porque ahorita todo el mundo habla de la guerra del 47, porque son 175 años de que se conmemoran. Bueno, habla de que Santana retira las tropas del castillo y también antes de Molino del Rey, y porque iba a entrar, los gringos iban a entrar por la Candelaria de los Patos, y eso lo dice antes de un corte a comercial. Y dijo, y sí, efectivamente por ahí entraron. Regresando del corte comercial y retoma, dice, y Santana retiró porque sabía que iban a entrar por
la Candelaria de los Patos, cosa que no fue cierto. A ver, entonces, hasta le regresas unos minutitos más y te das cuenta del error. Eso se llama anacronismo, no decir la verdad y tener errores en precisamente la relatoría cronológica del episodio histórico que se está diciendo, se está demostrando, se está hablando. Entonces, ¿sí o no? Aguas, porque al que hay que tenerle mayor respeto, sea el medio que sea, es al público, a la gente que quiere aprender, que quiere conocer. Yo creo que por eso nosotros vamos lentos en nuestro crecimiento de suscriptores, pero sí a un paso seguro, pian pianito. ¿De qué nos sirve tener 1000, 2000, 3000 suscriptores? Miles. Si no van a cuestionar o no van a refutar nada, aunque no les caiga o se den cuenta de que hay un error. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que vean. Ustedes están en la libertad de ver lo que gusten, pero cuando sea la de veras, ¿cómo es posible que si la regaste no tengas la humildad de decir, corrijo, o se me fue, y eso que ha escrito libros y lo está promocionando ahora uno reeditado de estas guerras? Entonces, en fin, aquí se revisa más de 5 veces lo que se va a salir, porque revisando YouTube, revisando mi nombre, precisamente me doy cuenta que otras personas regentean el canal o regentean lo que uno produce, sí dando el derecho de YouTube, pero yo he visto el programa de La Historia No Contada, ya con letras en hindú, ya con letras, precisamente las que promocionan, en ruso, y hablando de temas, por ejemplo, mucho ha jalado las guerras napoleónicas, el estandarte de la Virgen, la pistola Pacemaker, mucho. Entonces, yo agradezco esta difusión y repito y aclaro, por eso he pedido su apoyo y su colaboración, que nada más una persona lo ha hecho, cuestión que le agradezco mucho, y ahí está mi reciprocidad, mi agradecimiento en algo tangente, en algo palpable, que son documentos históricos que por cierto ya no existen, ya no hay, son sus facsimilares. Enmarcados se ven bellísimos. ¿Quién no quisiera tener la copia facsimilar del Acta de Independencia a tamaño real en su casa, en su oficina, en su despacho? ¿Quién no? Entonces, yo aquí nada más me falta mandar a hacer el marco para ponerla, pero importantísimo ese documento tenerlo como buenos mexicanos. Entonces, bueno, pues tengan mucho cuidado con lo que escuchan, con lo que ven. Repito, no es crear fama y echarse a dormir y después decir tontería y media. Este personaje también llegó, ahora lo corrigió, ya no lo dijo, pero yo lo escuché todavía hace un año, que decía que si México había perdido la batalla, ahora culpan los generales, la falta de experiencia o la falta de movimiento en tropas y manejar tropas estáticas de los generales del 47, pero hace 1 o 2 años mencionó que si México perdió la batalla del 47, la de Churubusco, Churubusco, Molino del Rey, Chapultepec, fue porque los gringos traían cañones que se cargaban ya por atrás, lo que era la retrocarga y no la vancarga, como todavía los que, si ustedes van al castillo, hay uno por ahí tirado que no es nacional, es importado, está ahí uno ahí en el suelo con sus calzas para que no toque el piso directamente, pero es un cañón de barco tipo británico. Pero si ustedes van a Churubusco, están los mismos cañones y están los cañones que intervinieron, pero hay un Schneider de 1903 alemán, que era un cañón naval que sí, ya para 1903 ya había la tecnología de la retrocarga, pero los dos que están custodiando los flancos derecho e izquierdo de la puerta principal del convento de Churubusco son de la época del 47, en bronce, y esos a fuercitas se van a cargar por la boca, la vancarga. Bueno, pues este señor dice que perdimos, se perdió la batalla, porque yo no estuve ahí, se perdió la batalla de estos encuentros bélicos de Molino del Rey y Churubusco y Chapultepec,
Porque los gringos traían cañones de batalla. Yo todo lo que he estudiado de la primera intervención americana a México, y miren que lo he investigado, aunque no he publicado de ello, ya lo voy a hacer. No encuentro ningún testimonial y ningún parte de guerra de que mencionen cañones de retrocarga. Pero bueno, a veces ya, eso es lo que hay que tener cuidado. Cuando ya tu memoria no te sirva, cuando ya digas una por otra, mejor ten tu escrito, ten tu documento. No, la memoria se va, como la paciencia también. Pero bueno, son observaciones que hago. Vamos a entrar, nos quedamos precisamente... Hay otra de las cosas, perdónenme, ya con esto concluyo. Nada más hablan y vuelven a hablar y vuelven a retomar y vuelven a decir las mismas batallas de siempre. En este canal tienen ustedes una información fiel, confiable, fidedigna de las batallas que también existieron, hubieron, se llevaron a cabo, previas a las famosas, vamos a decirlo así, como lo que es Veracruz, que hoy voy a hablar de ella, del 9 de marzo de 1847, Cerro Gordo también, y hasta llegar ya a Padierna. Entonces, no están hablando todas las batallas. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no interesa, porque al pueblo pan y circo, porque nada, es para un programita de 1 hora, no. Aquí en este programa, en este canal, se tiene la seriedad histórica y sobre todo los fundamentos para que los demás aprendan, para que las nuevas generaciones que están perdiendo tanto el sentido nacionalista sepan qué fue lo que pasó. Entonces, dispénsenme si molesto a algunos, pero si yo no me vuelvo un historiador molesto, voy a caer en lo que han caído los demás, los historiadores de moda, los del sexenio, los que hicieron protocolo para que llegara quien llegó y después recibieron su huesito en alguna secretaría. Bueno, ojalá llegue mi tiempo, y si no llega mi tiempo, bueno, pues yo con mucho gusto seguiría haciendo esto mientras mis 5 sentidos, la razón me dé, con mucho gusto, y prefiero decir hasta aquí, muchas gracias, que me digan hasta aquí llegaste, porque pues nada más la estás regando, ¿no? Entonces hay que tener esa humildad y esa sencillez de poder decir. Alguien me decía, ¿para qué grabas? ¿Para qué haces si no te pagan ni un quinto? Y tienen razón, porque nada es gratis en este mundo, desgraciadamente. Pero cuando yo ya no esté en este plano terreno, digan, mira, lástima que en México hay el hubiera. Es que si le hubiera escrito, es que si le hubiera invitado a un programa, es que si le hubiera, que si doy clases. Sí, claro que doy clases, porque tanto conocimiento no se puede quedar aquí. Sí doy clases, pueden mandarme al correo y asesoro tesis y hacemos investigación y muchas veces vamos a sitios arqueológicos, porque los que te llevan la visita guiada, los instructores, estos guías, repiten lo mismo. Me pasó en el Cerro de las Campanas, yo muy calladito, muy humilde, oyendo al jovencito que estaba diciendo barrabasada y media de lo que sucedió en el fusilamiento de Maximiliano. Primera, alguien me diría, no tienen culpa. Claro que tienen culpa por no estudiar. Si te metes de guía, estúdiale tantito y estudia fuentes confiables, no lo que el guía anterior te lo dijo o si lo heredaste de tu papá. Entonces, ya al principio, en los primeros 100 programas de este canal, hay 2 agradecimientos. Había un grupo de personas muy estimadas que después, por la pandemia y otras situaciones, ya no se pudieron llevar a cabo las visitas, pero tuvimos visitas a Churubusco, tuvimos visitas al Templo Mayor, después tuvimos visitas a Chapultepec y también al Museo Bicentenario de la Torre Latinoamericana, que muy poca gente sabe que en el piso 36 hay un museo que nació en 2010, precisamente por el Bicentenario, y ahí yo catalogué, también le hice su catálogo de medallas, monedas y condecoraciones. Venía ya una segunda edición, no sé qué pasó, yo ya la entregué, ya no supe si salió o no, pero es uno de los museos
que se exhiben piezas que ni el Castillo de Chapultepec exhibe y otras no las tiene, porque conozco la colección. Entonces, al correo de historianocontada@yahoo.com, escríbanme, yo lo reviso diario o en su comentario, doctor, maestro, como me quieran decir, le mandé un correo particular, por favor, quiero su libro, me gustaría saber esto, la dirección de tesis, lo que ustedes quieran, con muchísimo gusto estoy a sus órdenes. Obviamente hay honorarios, yo no vivo del aire, pero la información que yo dé, la información que se extraiga de las bibliotecas, de la biblioteca de aquí del canal, pues hay libros que no están en todas las bibliotecas, sobre todo de Segunda Guerra. Lo que me he dado cuenta, por ejemplo, en los jóvenes de secundaria es que les apasiona mucho la Segunda Guerra Mundial, sobre todo los nazis, el ejército alemán. Pero si el enseñar historia, ya no de México, universal, y entra la Segunda Guerra, México también entró a la Segunda Guerra, sabemos. El estado de guerra, el general presidente Manuel Ávila Camacho lo declara en 1942 y van hasta el 45, ya los 6 meses antes de finalizar la Segunda Guerra, va el escuadrón expedicionario del 201. Entonces, apasiona mucho este tema y desgraciadamente la enseñanza es haz resumen con ilustración, o sacan los maestros fotocopia de esos de monografías, lo iluminas y ahí viene la directriz. Yo no sé cómo hagan su planeación didáctica, no sé cómo. Yo entiendo que a lo mejor no hay el estímulo, se está pagando muy barata la hora en escuela particular se está pagando de 50 a 70 pesos la hora de materia, en secundaria particular, primaria. Pues obviamente el maestro no le va a poner el empeño. Y aparte de que estamos viviendo con una generación de niños de cristal, de niños que vienen muy mal de la influenza, perdón, de la influenza no, del coronavirus, de esta pandemia, vienen así como que, ay, se abrió las puertas del mundo. Digo, 2 años no es nada el estar encerrado. Pero ay, pobrecitos, su cuestión psicológica. A ver, mucho de la escuela, mucho de la educación empieza desde casa. Pero si los papás, y no los justifico, por cuestiones que primero tienen que ver para el chivo, para la comida, obviamente la escuela a lo mejor sí tiene una importancia, pero pasa a segundo término. Sí, pero la educación se mama, viene desde el seno materno, viene desde la familia. Y si la familia es disfuncional, pues párale de contar. ¿Cómo le exiges al niño? Sí, pero el niño tampoco es un pobre ausente de su mente y que no puede tomar criterio, no puede tomar decisiones. Claro que sí. Y entonces tú como maestro, como formador, como segundo padre, como tutor, tienes la obligación de prepararte. Por eso hay cursos de actualización. Yo he insistido en dar seminarios, en dar un fin de semana, para no quitar más tiempo, a los docentes de particulares sobre todo, ya en SEP no se diga, de particulares que no tienen jefes de enseñanza, tampoco en SEP, que era el jefe de enseñanza, el que verdaderamente trabajaba, le daba el seguimiento al docente, lo apoyaba, pero los quitaron por presupuesto, por muchas cosas, que también muchos abusaron del puesto, estaban a la par de los inspectores. Entonces, no tengan miedo a establecer comunicaciones serias, obviamente no estoy para perder el tiempo, pero con mucho gusto lo que yo pueda hacer en apoyarles, en ayudarles, con muchísimo gusto. Hay muchas maneras de contactar, hay muchas maneras de conseguir mis publicaciones, vienen 2 más en camino buenísimas. No les digo de qué para que sea sorpresa, pero es de tema bélico, y tema bélico desarrollado en México, que también por ciertas situaciones de unos tratados malditos que existen, según, pero para mí terminaron en el 38, los de Bucareli, todavía se sigue restringiendo muchas situaciones porque así lo quieren hacer, o esos, aunque dicen que no, sí existen 10 apartados privados y uno de ellos prohibía a México en 100 años el desarrollo tecnológico. Entonces, no hablo al tonto, yo sé por qué se los digo. Bueno,
Perdón por todo esto, pero tenía que mencionarlo. Entramos de plano a lo que es la batalla de Veracruz, el 9 de marzo de 1847, y dice así: el gobierno de los Estados Unidos, al darse cuenta de lo costoso de las operaciones de su ejército sobre la frontera norte de México, y que a cada momento que avanzaban más hacia él, sus líneas de comunicación se alargaban de tal forma que ya empezaban a escasear sus abastecimientos, además de que eran continuamente hostilizados por las tropas, no solo por las tropas regulares mexicanas, sino por la propia población convertida en pequeña guerrilla. Hizo que se pensara en abrir otro frente desde el cual se llegara a la capital sin tantos problemas, llegar a la capital de México. Un curso de acción lógico para cumplir con lo anterior fue la idea de emplear la misma ruta que había seguido Hernán Cortés en 1519. Bueno, déjenme decirles una cosa muy interesante. Robert E. Lee, el famoso general Lee de la Guerra de Secesión, él venía como teniente y él traía todos los escritos de Cortés de cómo entraron a México Tenochtitlan. Entonces, por eso menciona el libro esto, porque hay esa guía precisamente, y venían y entraron por donde entraron los españoles. Entonces, Lee se encargó de todo eso. Es bien sabido que desde que llegó a México el embajador norteamericano de nefasta memoria, Joel R. Poinsett, se habían hecho estudios muy completos sobre el terreno, poblaciones, idiosincrasia y cultura de todas las regiones de nuestro país, por lo que lo único que tuvo que hacer el mando norteamericano fue llamar a Winfield Scott, general norteamericano, partidario de esa idea. Scott fue realmente el que estuvo al mando de todo y sabía todo. Dentro del plan general norteamericano para invadir México, figuraba entre sus objetivos el bloqueo, en el caso necesario, el desembarco en los puertos mexicanos a cargo de la Escuadra Naval del Golfo. Desde fines de 1845 estaban en aguas veracruzanas algunos barcos de dicha escuadra, en ese entonces al mando del comodoro David Conner, que vigilaba solamente el litoral. Pero a partir del 20 de mayo de 1846, cuando se supo de la declaración de guerra de Polk, el bloqueo empezó a ser efectivo. Se realizó con 2 fragatas, 3 corbetas, 2 vapores, 5 bergantines y una goleta. El 7 de agosto de ese mismo año, de 1846, el marino Corner quiso tomar por sorpresa el puerto de Alvarado, situado cerca de Veracruz. En él se encontraban los pocos barcos de la Armada de México. Al refugiarse los barcos mexicanos en este puerto, el capitán de ingenieros José María Durán fortificó la plaza, de modo que cuando sobrevino el ataque norteamericano se opuso una feroz resistencia. Corner no tuvo más remedio que retirarse, pretextando el mal tiempo para desembarcar. Sin embargo, días más tarde, Corner ordenó el ataque a San Juan Bautista, hoy Villahermosa, Tabasco, pero fue rechazado por 300 hombres al mando del coronel Traconis. Después de bombardear la ciudad, Corner se regresó hacia Antón Lizardo, allá en Veracruz, que se había convertido en la base de la escuadra norteamericana. El general Scott, al tener el mando de la fuerza que debía atacar a México por el oriente,
planeó sus operaciones y organizó su ejército de tal forma que su fuerza de desembarco se componía de aproximadamente 4,000 hombres que el general Taylor le había mandado junto con 1,000 jinetes y 2 piezas de artillería. Después esta fuerza aumentó con los voluntarios enviados por el propio Taylor desde Ciudad Victoria. El punto de reunión de sus tropas fue la isla de Lobos, aproximadamente a 144 kilómetros al sur de Tampico. Allí organizó su ejército en 3 divisiones, una al mando del general Ward, otra al mando del general Twiggs y la tercera con tropas y voluntarios, excepto las de caballería a las órdenes del general Peterson. La flota de invasión estaba constituida por aproximadamente 100 embarcaciones de todos tipos, preparados para acomodar a bordo aproximadamente 13,000 hombres con toda su impedimenta, o sea, con todos sus avíos, ganado y material de guerra, así como sus abastecimientos. Después de una junta de cuartel general entre los principales jefes, incluyendo los marinos, Scott decidió desembarcar en la playa de Collado, distante aproximadamente a 3 kilómetros de Veracruz, frente a la isla de Sacrificios. Este punto poseía una desventaja muy grande, pues tenía poco espacio de fondeo y el espacio se realizaría en época de nortes. En caso de que esto hubiera ocurrido, la operación se hubiera convertido en un verdadero desastre. Por lo tanto, se decidió transbordar las tropas de los transportes a los buques navales y vapores y remolcar las lanchas de desembarco. Todo este plan de Scott fue conocido por Santa Anna desde el principio, pues había caído en sus manos desde antes de que saliera de San Luis Potosí hacia la Angostura. Sin embargo, Santa Anna se empeñó en librar la batalla de la Angostura, cuando lo lógico era haber hecho frente al que iba a convertir en el esfuerzo principal norteamericano. Al llegar a la isla de Sacrificios, los norteamericanos comenzaron a transbordar de los buques navales a las lanchas de desembarco, maniobra que realizaron desde las 2 de la tarde hasta el anochecer. Dichas lanchas fueron alineadas de acuerdo con el punto. Las unidades fueron alineadas de acuerdo al orden de operaciones, constituyéndose la primera oleada por la primera división de regulares al mando del general Ward, el destacamento de infantería de marina a las órdenes del capitán Edson. Aproximadamente 3,064 hombres iban a realizar el primer desembarco o asalto anfibio de las fuerzas de los Estados Unidos en su historia. A pesar de no tener oposición, el desembarco fue dramático. Las tropas se lanzaron playa adentro con sus banderas desplegadas y la música de sus bandas. El entusiasmo fue apoyado por vítores de los marineros desde sus barcos. A las 10 de la noche, el 9 de marzo de 1847, Scott había desembarcado casi 12,000 hombres. Desde el día en que se efectuó el desembarco hasta el 22 del mismo mes, cuando quedaron emplazadas las baterías de artillería, los invasores fueron circunvalando el puerto, cerrándole todas las vías de aproximación provenientes del exterior. El mismo 22 de marzo mandó Scott la intimación, la cual recibió una respuesta negativa del general
Juan Morales, comandante militar de la plaza de Veracruz del castillo de San Juan de Ulúa. La negativa provocó que a las 4 de la tarde comenzara el bombardeo de la plaza por los morteros norteamericanos y por unos barcos cuya situación estaban en posibilidad de hacer un fuego desde los baluartes de Santiago, San José, San Fernando y Santa Bárbara. Desde aquel momento hasta el 26 de marzo, con pocas interrupciones se llevó a cabo el bombardeo continuo de la ciudad, tanto el día como en la noche. Los cónsules extranjeros residentes en Veracruz enviaron mensajes a Scott pidiendo garantías para sus compatriotas, pero recibieron una negativa. Por más que las fuerzas mexicanas hicieron derroche de heroísmo y entrega por su patria, los víveres, las municiones y demás pertrechos empezaron a escasear. Además, la población civil estaba sufriendo hasta lo indecible por el bombardeo a que tenían sometida a la ciudad por la mañana, tarde y noche. Se calcula que fueron disparados sobre la plaza 3,000 bombas de 10 pulgadas, 5,000 sólidas y 200 granadas de 8 pulgadas, 1,000 balas a la Paxan por las baterías, por las baterías de artillería terrestre, mientras los barcos disparaban cerca de 1,200 granadas entre sólidas y huecas. En la Junta de Guerra realizada el 25 de marzo, el general Morales renunció al mando, el cual fue recibido por el general graduado coronel de artillería José Juan Landero, quien fungía como segundo comandante. En dicha junta se analizó el deplorable estado que se encontraba la ciudad y las fuerzas que la defendían. La muralla defensiva tenía una brecha, los cónsules extranjeros que continuamente hacían gestiones ante ambos bandos para que las mujeres y niños, así como los de nacionalidades extranjeras como Inglaterra, Francia y España y Prusia y ciudades hanseáticas pudieran salir de la ciudad, se llegó a la conclusión que ya resultaba necesaria la capitulación por los motivos señalados anteriormente. Así, por la carencia de pólvora, el día 26 por la mañana el general Landero dirigió una comunicación al general Scott para llegar a un arreglo honroso para las armas mexicanas. En la tarde del mismo día se reunieron los representantes de ambos ejércitos y finalmente el sábado 27 de marzo se firmaba la capitulación y por lo tanto los norteamericanos entraron en la plaza el 29 siguiente. Los comisionados que firmaron la capitulación fueron los generales Ward, Pillow, el coronel Totten por los americanos y los coroneles Gutiérrez Villanueva, Herrera y el teniente coronel Manuel Robles Pezuela por los mexicanos. Las bajas sufridas por las fuerzas mexicanas en Veracruz fueron 350 muertos de tropa y cerca de 400 civiles. Las tropas que defendían Veracruz fueron en San Juan de Ulúa, compañía de zapadores del capitán Parra, 85 plazas, artillería. Coronel Mariano Aguado, 450 plazas, segundo batallón del primer regimiento de Puebla, comandante del batallón Fernando Urriza, 180 plazas, batallón activo de Jimiltepec, coronel Leandro García, batallón activo Guardacosta de Tampico, 150 plazas, teniente Eligio Pérez, 89 plazas, batallón activo Tuxpan, capitán Tomás Pérez, 88 plazas, batallón activo de Alvarado, teniente Francisco Gómez Bureau, 84 plazas, 92 plazas, los presidiarios fueron 92 plazas, dando un total de lo que se destacó en San Juan de Ulúa de 1,218 plazas. En Alvarado, batallón activo de Oaxaca, teniente coronel Juan Aguayo, 400 plazas.
Otros piquetes, 200 plazas, dando en total 600 plazas. En Vergara, compañías de la Guardia Nacional de Coatepec, Vergara y voluntarios de la orilla de Extramuros, Capitán, Climaco, Rebolledo, 109 plazas. En la plaza de Veracruz, Artillería Coronel Ortiz Izquierdo, 150 plazas. Artillería, Guardia Nacional, Teniente Sosa, 80 plazas. Matriculados de Marina, Capitán de Fragata, Fernando Davis, mexicano, 80 plazas. Segundo Regimiento de Infantería, Coronel Bartolomé Arzamendi, 40 plazas. Octavo Regimiento de Infantería, Coronel José Félix López, 140 plazas. Onceavo Regimiento de Infantería, Capitán Manuel Camargo, 41 plazas. Batallón Activo de Tehuantepec, Teniente Coronel Comandante de Batallón José Manuel Prieto, 60 plazas. Tercer Regimiento Ligero de Infantería, Capitán Juan José Sánchez, 150 plazas. Batallón Guardia Nacional Libres de Puebla, Coronel Pedro María Herrera, 350 plazas. Batallón Guardia Nacional de Orizaba, Coronel José Gutiérrez Villanueva, 500 plazas. Batallón Guardia Nacional de Veracruz, Coronel José Luelmo, 600 plazas. Otros piquetes, 160 plazas, dando un total de 2.551 plazas. Pues amigos, amigas, falta todavía Cerro Gordo, allí también en Veracruz, esa batalla también muy significativa para ya llegar a la Ciudad de México, a la batalla de Padierna. Por el favor de su atención, hasta aquí le dejamos. Gracias por su paciencia, aguante y disposición para este programa. Su amigo Ricardo Trellanes se despide, deseándoles que la pasen bien en compañía de su familia, se cuiden mucho y nos vemos dentro de poquito, precisamente para la crónica de la batalla de Cerro Gordo que se llevaría a cabo en Veracruz. No se les olvide escribir, poner su like, suscribirse. Bienvenidos nuevamente los nuevos suscriptores. Gracias, nos vemos hasta la próxima.